El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Señores televidentes, bienvenidos a su programa A Capa y Espada, hoy en compañía de mi copresentador, amigo, hermano, abogado penalista, especialista en sistema penal acusatorio, Omar Sin. Buenas noches, Omar. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están todos los miércoles, ¿verdad?, conectados con el mejor programa político de derecho, con el mejor programa a las 7:30 de la noche. A Capa y Espada. Hoy estamos en compañía del maestro Roniel Ortiz y vamos a darle la excusa del maestro Alejandro Pérez. Disculpa a la teleaudiencia, no he podido asistir producto de unos achaques de salud que ya estoy superando. Hoy me levanté porque estoy incapacitado, pero ya no podía dejar los 3 semanas sin venir a dar mi opinión, y más aún después del exabrupto jurídico de la opinión que emitió la Procuraduría General de la Nación en el caso de Ricardo Martinelli, cuando se le corrió traslado del recurso de inconstitucionalidad, Omar Sin. Yo voy a iniciar, porque es que este tema yo nunca lo he dejado tirado. Es un tema de los cuales yo más me he preparado a lo largo de mi vida, de mis compromisos laborales, de mis representaciones como abogado, y es que les voy a explicar nuevamente para estos ciudadanos, funcionarios, que yo pensé que ya se había acabado el Ministerio Público o la Procuraduría Paralela, no política, pero vamos en el mismo rumbo o quizás peor de lo que ese tenía. Y es lo siguiente. Cuando Ricardo Martinelli viajó a los Estados Unidos, porque me leí un escrito del diario La Prensa que dice verdades, pero también dice mentiras. Pero se hace un análisis de algo muy importante, que cuando Ricardo viajó a los Estados Unidos, cuando empezó la persecución, él tenía visa para viajar, él viajó a Estados Unidos a vivir allá, y la justicia panameña, que le había abierto 28 procesos, no un proceso, 28 procesos, dentro de los cuales estaba el caso New Business, estaba el caso Pinchazos y estaba el caso Odebrecht. Ricardo para ese momento era diputado del Parlacén, o sea, tenía prerrogativas especiales, tenía un fuero electoral que se le tenía que respetar, no era competencia siquiera de los que iniciaron este expediente, porque este expediente lo inició o alguna persona que yo le decía cabeza de acerrín, un fiscal corrupto que todavía está por ahí, lo veo agachado, haciéndose el bobo o pasando agachado, inició esta porquería de expediente, teniendo varios conocimientos de varias cosas. Uno, que el testigo mentía, porque él sabía que era un testigo comprado. Uno, porque lo había entrevistado Juan Carlos Varela, el mismo presidente de la República fue a entrevistarlo, lo mandaron a buscar allá a Volcán, en Chiriquí. Picuiro lo mandó a buscar en su propio vehículo, Rolando López, que era el director del Consejo de Seguridad, y fabrican esta fábula, porque necesitaban a alguien que pusiera la cara para la porquería que iban a hacer. Y ponen a este muchacho, Ismael Pití, posteriormente denominado 8430-145, testigo protegido por la justicia, a hacer esta función. Él se sentó, lo llevaron a la fiscalía le da la categoría de testigo protegido, pero cuando yo entro en ese proceso, yo era el abogado, uno de los abogados del equipo del señor Gustavo Pérez, y me toca analizar a mí, porque una persona me pidió que yo hiciera un análisis de lo que estaba pasando. Lo primero que yo descubro en ese proceso ilegal, porque todo fue ilegal, era que faltaban unas hojas al principio del expediente. ¿Y por qué digo yo esto? Porque cuando llega un testigo a la fiscalía, yo trabajé humildemente 14 años aproximadamente dentro del Ministerio Público.
O sea que a mí nadie me echa cuento. De esos 14 años, fui el director de denuncia 7 años del Centro de Recepción de Denuncia Más. Yo fui el que hice el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que se hizo ese Centro de Recepción de Denuncia para que las víctimas de los delitos fueran allá, tuvieran asistencia médica, psicológica, trabajo social, se llegara a acuerdos, eran los pininos del sistema penal acusatorio. Y me tocó hacer este trabajo. Así que cuando yo vi el documento, yo firmaba al día 500, 1000 denuncias. ¿Usted cree que alguien en 7 años me va a echar cuento a mí cómo se inicia una denuncia, cuáles son las páginas que van primero o van después? Eso yo me lo sé de memoria. Entonces yo descubro que el testigo empieza a hablar en tercera persona. Empieza a mencionar a magistrados de la Corte. Pero yo digo, si aquí se menciona a magistrados de la Corte, ¿por qué tomaron esta denuncia? Y si se está mencionando al presidente de la República, ¿por qué la toma un fiscal auxiliar que no tiene competencia? 1, porque Ricardo Martinelli era diputado para CEN. Y 2, porque era un expresidente y si supuestamente cometió unos delitos, tenía que ser juzgado durante el periodo que él era presidente de la República. Eso era lo que se tenía que investigar. Entonces, dice el diario La Prensa, luego que se fue a Estados Unidos, se le declaró en rebeldía. En efecto, no tenían cómo alcanzar a Ricardo Martinelli y hacen una resolución, Jerónimo Mejía, instado por el otro cabeza de Acerrín, el peor magistrado que ha habido en la Corte Suprema de Justicia, lo peor que ha llegado a esa Corte, lo más bajo que ha llegado a la Corte, que hoy lo vi por ahí asomando la cabeza esa calva vacía de conocimiento, Harry Díaz, el sucio, que no podía ser magistrado, y Ricardo Martinelli en su presidencia le regaló hacerlo magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando él mismo sabía que ni siquiera podía llegar a ocupar ese cargo. Entonces, él hace una petición de que ordene la detención con fin de extradición. Y se hace la detención, se hace la solicitud diciendo que se decretaba en rebeldía al señor Ricardo Martinelli. Aquí empieza el primer error judicial. Y es que para poder decretar en rebeldía, dice la norma, se decretará en rebeldía al imputado. A Ricardo Martinelli nadie lo había imputado. ¿Por qué? Era ese tiempo, imputar significaba que lo citaban en la fiscalía, usted se sentaba, el fiscal le leía las 400 páginas de basura los cuales lo estaban acusando, usted decía, ¿entendió? Sí entendí, quiero ser asistido por un abogado, le hacían los descargos y las preguntas que tenían que hacerle, y al final del camino el fiscal tenía la decisión de dejarlo preso, mandarlo para su casa o humillarlo mediáticamente como hacían con toda la gente que trabajó en ese gobierno de Ricardo Martinelli. Entonces, resulta ser que decretan la rebeldía y en base a eso piden la extradición. Cabeza de acerrín número 1 y cabeza de acerrín número 2, o cabeza vacía, porque esos cerebros están vacíos, agarran y piden la extradición por delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. Una norma constitucional que es el artículo 29 de la Constitución, que establece que para poder intervenir teléfono se necesita la autorización de una autoridad jurisdiccional. Ya anteriormente, en el gobierno de Martín Torrijos, la ex procuradora Ana Matilde Gómez, posteriormente diputada, pese a que fue condenada, había iniciado una investigación contra un fiscal que había hecho supuestamente unos actos de corrupción, y ella manda a pinchar al fiscal, y con ese acto de pinchamiento le abre una causa al fiscal. Pero cuando eso fue a la Corte determinó que la fiscal o la procuradora o los fiscales no son autoridades jurisdiccionales. La autoridad jurisdiccional son los jueces y magistrados de la República de Panamá. Entonces, usurparon esas funciones y empiezan a torcer la ley. Acá pasó lo mismo. Hacen la petición por esos dos delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y piden esa extradición. Cuando eso llega a los Estados Unidos, luego de todo el trámite, porque cuando un fiscal pide algo, tiene que mandarlo para que la gente entienda por qué nosotros exigimos que se cumpla con el debido proceso, que se cumpla con los parámetros de los tratados y convenciones internacionales, porque ese es el camino que lleva a cabo un país democrático,
que se jacta de ser democrático, que promueve supuestamente la democracia, el respeto a las leyes, y entonces agarran y mandan a el fiscal de Asuntos Internacionales. Este fiscal a su vez se lo manda al procurador, el procurador general se lo manda a la Cancillería y la Cancillería se lo manda a la Embajada de los Estados Unidos, quien siempre da un aval para que estas peticiones diplomáticas surtan su efecto hacia el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, que es allá la Cancillería, similar al Departamento de Estado, y el Departamento de Justicia, que son los tribunales de justicia, la Corte, los tribunales superiores, los jueces en este caso, los jueces de la Florida. Y cuando eso llega allá, es rechazada 4 veces. ¿Y 4 veces por qué? Porque el cabeza hueca del pseudo magistrado ese, que dijo descaradamente que él había llegado a la Corte a aprender derecho penal, imagínense tal salvajidad, que habló que la Corte era un nido de garrapatas, pero él siguió siendo parte de ese nido de garrapatas, de corruptos, como denominó al resto de honorables magistrados de la Suprema Corte Suprema de Justicia, y siguió ahí. Si era un nido de garrapatas, ¿qué siguió haciendo ahí? Si era un área de corrupción, ¿qué siguió haciendo ahí? ¿Por qué no se fue para su oficina a ejercer el derecho? Porque toda la vida fue empleado público. Toda la vida se acostumbró a cobrar 15 y 30. Es un tipo que en la calle, como dice el vulgo común, no saca una perra a orinar. Entonces, agarran, le rechazan eso, y la desesperación los lleva a ellos a que él solito hizo 4 affidavits. ¿Qué es un affidavit? Son declaraciones juradas, donde él dice, bueno, lo que pasa es que sí, bueno, pasó esto, y entonces tenemos un montón de gente que se le violó el derecho, y yo sí ponía el ojo en ese tema detallado, porque lo que yo quería ver, yo quiero ver los cuadernillos, yo quiero ver los pinchazos, yo quiero analizar con mis compañeros estos temas en especial. Y resulta ser que eso se nos prohibió. La Corte hizo una resolución, la blindó. Nosotros tuvimos oportunidad, años después, en el juicio oral de Ricardo Martinelli, de que un juez de garantías, presidente de un tribunal de garantías, dijera, entréguele a la defensa los cuadernillos para que ellos lo puedan estudiar y saber de qué están defendiendo su cliente. Y cuando nosotros fuimos por primera vez a la fiscalía, porque no nos querían dar copias ni nada, y empezamos a examinar, descubrimos que habían correos que eran después de los hechos, como el de Siria Miranda, una periodista de TVN. O sea, en el coqueteo del señor Picuiro, se le fueron correos que fueron posteriores a todas esas fechas que supuestamente se estaban investigando. Pero nosotros una vez observamos eso y descubrimos un montón de anomalías más. Mandamos a buscar unos peritos de Colombia y unos de Panamá, porque en este sistema se tiene que buscar expertos para poder analizar las pruebas. Entonces, nosotros trajimos los peritos y estábamos en la oficina del licenciado Carlos Carrillo, analizando y preguntándole a los peritos las inquietudes nuestras. Traemos un experto en Colombia, súper experto, 2, en esos temas de pinchamiento y todo esto demás, de evidencia digital, megadatos, hash y todas estas cosas. Y resulta ser que cuando estamos ahí ya enredados, nos pregunta el panameño, Alejandro Hernández, excelente perito, ¿qué es lo que ustedes están buscando? Y le dijimos, ¿hay alguna forma de saber quién y dónde y cuándo se hicieron esos correos? Y ese hombre se metió en la computadora y cuando busca sale archivos generales, autoría. La sorpresa de nosotros que casi nos caemos de espalda. Esta es la verdad que se te dio para joder a Ricardo Martinelli. Sale a la pantalla y dice, autor de los correos, Rolando López. Cuando yo le digo que el fiscal era corrupto, es porque ese fiscal, Marcelino Aguilar, sabía que el testigo estaba mintiendo. Y le voy a explicar por qué. Porque él sabía que él no analizó ninguna evidencia. Que esa evidencia la llevó el señor Picuiro, junto porque esa era parte del paquete. Varela fue, ahí se declaró en el juicio. Llegó imagínense usted el fiscal Varela, pues. Ahora la fiscal
magistrados, cuánta vaina había en este país. Ese incapaz presidente que tuvo este país se fue allá a poner las pautas de lo que se tenía que hacer. Pero eso nosotros lo teníamos acumulado. Yo en mi momento me mandé a pedir varias certificaciones que me las firmó, imagínense usted, me las firmó Rolando López cuando le pregunté. Dígame usted, señor Rolando López, ¿a quién pertenece el seudónimo brad@pty507@gmail.com? ¿A quién se le asignó? Porque cuando usted es sapo, que trabaja en el Consejo de Seguridad, a usted le asignan un nombre falso. Le dan una cédula falsa, pasaporte falso, licencia falsa y le ponen un nombre falso. Ese es, me certifica, el licenciado Roniel Ortiz, a la persona que se le asignó ese correo electrónico es al cabo Ismael Pití, que era de la Policía Nacional y trabajaba en el Consejo de Seguridad. Ok, muy bien, me parece muy bien. Le dije yo, diga usted dónde trabaja, nos desconocemos su paradero. Imagínense las mentiras. Desconocemos su paradero. Ok, está bien. Seguimos humeando y buscando. Y otro par de pruebas más que él mismo nos certificó. Él solito la firmó. Y fueron las primeras lanzas que tuvimos para poder ejercer la defensa de Gustavo Pérez y de los que estuvieron involucrados en esos casos ilegales, condenas ilegales. Y resulta ser sin que el fiscal le toma la declaración. Él sabía que se lo habían armado. Pero lo peor que hizo el fiscal Marcelino Aguilar fue, me voy a obviar mencionar a los otros porque yo sé que actuaron obligados. Uno es fiscal por ahí, otro es defensor público, otro es juez de cumplimiento. Entonces, voy a pasar agachado con relación a ellos. Pero ¿qué resulta ser? Que el fiscal, que eran los papeles que decía yo que faltaban, donde decían, señor fiscal, vino una persona que quiere información y quiere protección. Y después de ese papel se lo llevan al fiscal, el fiscal lo entrevista y dice, ok, déle la protección como testigo y haga una resolución. Faltaba esa hoja y la resolución donde dice a este testigo cuyo nombre se registrará en el libro de testigo protegido, se le dará la nominación 8430-145 horas en adelante. Pero para ese fin, en el libro secreto de la Fiscalía Auxiliar de la República, se va a poner su nombre, que se ocultará para toda la vida, hasta que un juez lo pida, se va a poner su dirección y se va a poner el número de teléfono donde puede ser localizado. Porque aquí opera la contradicción, el principio del contradictorio. Y teníamos derecho nosotros a repreguntar a ese testigo. Detalles de esa declaración. Y todo eso se cercenó. Porque simple y sencillamente el fiscal Marcelino sabía que la información que puso de la dirección era errada. Imagínense usted, 84-130-45, residencia, Arraiján. ¿Usted sabe cuánta gente vive en Arraiján? Como 500,000 de personas. ¿En qué calle? ¿En qué barrio? ¿En qué avenida? ¿Cerca de qué chino? Vámonos al panameño. ¿Debajo de qué palo mango? Explíquemelo. Señor Marcelino, y lo reto hoy, que se sienten todos los fiscales y jueces que manejaron ese caso y tengamos un debate. A ver cómo lo vamos a desenmascarar con las porquerías que hicieron. Y resulta ser que dio un teléfono, pero cuando se le entrevistó en el juicio, y no, es que ese teléfono me lo dieron ellos a mí, yo lo usé y lo boté. Imagínense usted, el fiscal pleno conocimiento le recibe el teléfono, lo registra en el libro secreto y sabía que más nunca lo iba a poder llamar porque no iba a estar en Panamá. Porque sin la autorización de ningún juez, sin la autorización de ningún fiscal, agarró el señor Omar Pinzón y el señor Picuiro, hicieron una resolución y lo mandaron a una beca en la Junta Interamericana de Defensa, en la Embajada de Panamá en Washington, donde un cabo, esto es lo más bochornoso de todo, que yo creo que nunca usó una pistola porque yo creo que no mató ni a una rata, ni a un sapo mató, ni defendió a Panamá ni a ningún panameño, con $10,000 mensuales durante el gobierno de Juan Carlos Varela, durante el gobierno de Nito Cortizo y ya ahora durante el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Se le quitó ese puesto y se puso, porque primero que el tipo no reunía ni siquiera los requisitos.
La Junta Interamericana de Defensa, que está en Washington, que Panamá es parte de eso, solamente puede estar conformada por generales, coroneles, oficiales de alta jerarquía. En caso de Panamá, comisionado, subcomisionado, en caso tal un mayor de la policía o de algún estamento de seguridad. Ese tipo se la pasaba sentado rascándose la panza, cobrando 10,000 palos mensuales, sin hacer absolutamente nada. Becado. Eso es peculado, señor procurador, que ahora voy con usted. Entonces, esa es la realidad de cómo empieza todo esto. Cuando detienen a Ricardo Martinelli, se hicieron un montón de audiencias porque Ricardo peleó su extradición. Y una juez en los Estados Unidos le dijo, la juez Cook, le dijo a Ricardo, cuando le dio una fianza, el señor Ricardo Martinelli, le voy a dar la fianza, pero usted tiene toda la oportunidad y tiene la ventaja de poder ganar esta extradición. Yo nunca había escuchado a un juez de los Estados Unidos decir eso, que tú tienes probabilidad de ganar algo. Eso nunca yo lo escuché en mi vida, lo escuché ahí, sentado en el tribunal de la Florida. Solamente falté una sola audiencia, que fue la primera, y ahí fue a todas. Y visité a Ricardo Martinelli durante 364 días, que no estaba sentado en ninguna terraza, ni en ninguna hamaca, ni en ningún lugar. Estaba preso, donde yo sé que ninguno de estos corruptos aguantaría una semana preso. Es lo que querían. Cuando yo fui por la primera vez, vi al presidente de mi país vestido de preso, reducido a la mínima expresión. A mí se me salieron las lágrimas. Y dije, Ricardo, tú me contrataste, yo te voy a defender hasta el día que tú me permitas que yo te defienda, como hasta el día de hoy lo he hecho. Y resulta ser que piden la extradición de Ricardo Martinelli, los gringos la conceden, se viene, pero los gringos fueron enfáticos en el documento de entrega. Uno, cuando lo traían de allá para acá, el show tenía que ser mediático. Lo sacaron posado, yo me di cuenta esa madrugada, yo estaba en Estados Unidos, me vine, y resulta ser que lo querían traer esposado en el avión, así como están trayendo los de Arauca y a los otros para Salvador a ser juzgados o a pagar una pena sin tribunales. Nosotros no podemos vivir en un país sin justicia. Sea venezolano, sea israelita, sea donde sea. Todo el mundo tiene derecho desde Roma a ser juzgado por un tribunal previamente constituido. Derecho de defensa. Y resulta ser que los gringos pusieron en los documentos, señores panameños, les tenemos entrega al señor Ricardo Martinelli, quien más custodiado por los Marshall, pretendían los panameños, porque eso después lo confesó el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philly, íntimo amigo de Varela, al cual Varela engañó, lo puso a entretenerse con Martinelli, mientras él estaba vendiéndole el canal a los chinos. Porque sí, se lo vendió. Ese es el responsable de esa crisis que está viviendo este país el día de hoy. Alejandro habla de una cifra, yo la desconozco. Pero si esas cifras existen, en este país no debería haber pobreza. En este país no debería haber escuelas ranchos. No deberían haber, ¿cómo se llama? Hospitales. No dejó construir la ciudad hospitalaria. Aquí si hubiese existido la ciudad hospitalaria, no se hubiera muerto tanta gente en la pandemia. Y resulta ser que esas eran las reglas del juego. Principio de especialidad. Les dije en principio, eran 28 casos. De 28 casos, ellos eligieron un solo proceso. La porquería que habían armado Varela con el peor policía creo que existió en la República de Panamá, Rolando López, alias Picuiro. Me han pedido, no golpear a Picuiro, lo voy a seguir golpeando hasta el último día, hasta que me dé la gana, porque ese es uno de los gestores de lo que sucedió aquí. Y es la verdad porque yo no estoy pegando mentiras. Y resulta ser que eligieron ese caso porque era lo que habían armado. Ricardo se dio la tarea de buscar abogados uno por uno. Ninguno nos conocíamos, a vez de los tribunales, de la calle. Pero él conformó un equipo donde cada quien era independiente. Cada quien tenía la convicción de su estilo de ser abogado. Y así fuimos armando este paquete y traen a Ricardo Martinelli por ese delito.
Si Panamá hubiese querido pedir 28 extradiciones, las podía pedir. Si Panamá hubiese querido pedir la extradición por el caso New Business, la podía pedir. Si la quería pedir por el caso Odebrecht, la podía pedir. Y se las iban a conceder. Le contaba yo hoy en un programa de televisión de mi amigo Alfredo Castillero, de radio de mi amigo Alfredo Castillero, que me cuestionaron como entre 4 personas de este tema en particular. Yo le decía, lo que pasa es que lo único que nosotros estamos pidiendo es, vamos a pelear con las reglas del código. No podemos tener un código para Ricardo Martinelli y otro código para los demás. Entonces, se da el juicio pinchazo, 2 veces juzgado sin ser imputado, 2 veces inocente. Es más, el segundo juicio, señores televidentes, ni siquiera se debió haber realizado. ¿Y sabe por qué sí? Porque los delitos por los cuales se hizo la extradición y se hizo el primer caso eran 4 delitos. 2 delitos de inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y 2 delitos de peculado. En esa anulación con causales de casación, el Tribunal de Apelaciones eliminó los delitos de peculado. Entonces, ¿cómo tú vas a juzgar a un expresidente por unos delitos que no encajan en el catálogo que establece la Constitución de la República para poderlo juzgar durante el ejercicio de sus funciones? ¿Cómo lo hicieron? Y se hizo y aún así le volvimos a ganar. Les desbaratamos las porquerías de pruebas que tenían digitales hechas por Picuiro en su computadora. La excusa que dio Picuiro era como un ratón enjaulado. Entró como un león a esa audiencia y salió como una rata. ¿Y qué es una rata? Una rata es un lujo, un pinche ratón de esos grisecitos. Y dijo que él le prestó su computadora al testigo protegido. Usted se imagina, como se le decía yo hoy a los compañeros esos castilleros que me estaban entrevistando, el jefe del FBI, el jefe de la DEA, el jefe de la KGB, el jefe de la CIA, prestándole su computadora personal a un pajuato para que haga un trabajo que dice que necesitaban urgentemente y armar un proceso de esta magnitud. Eso no se lo creía ni un niño ignorante, ni una persona que no haya tenido conocimiento alguno de nada. Pero así fueron. Varela estaba convencido de su porquería. Uno de los peores presidentes que hay en este país. Dedicó un gobierno a perseguir a un hombre, destruyendo el país, destruyendo las instituciones, destruyendo el Ministerio Público, destruyendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Para aterrizar, y le doy la palabra a mi amigo Sin, que Ricardo Martinelli no puede ser juzgado por ningún otro delito, y yo soy de la convicción de que el día que Ricardo entró el 18 de junio del 2018, ese día se violó el principio de especialidad, porque la Corte Suprema de Justicia tenía 5 expedientes contra Ricardo Martinelli, porque era Ricardo Martinelli al que se estaba jugando, al diputado Ricardo Martinelli. Cuando Ricardo Martinelli renuncia al fuero, a la diputación, bajan la competencia y le mandan los expedientes al Ministerio Público, a un fiscal, que ya lo votaron, Mamad Daoud. Estudiaron en Harvard. Y yo empecé a cuestionar al procurador Caraballo, y quiero que me contestes unas cosas que te estoy preguntando. Y Caraballo me contesta, dígale al fiscal que le conteste lo que usted está preguntando. Y yo fui dirigido por el procurador de la Nación, quiero que usted me conteste dónde, cuándo y por qué están abiertos estos procesos. Y Daoud Mamad, que tenía conocimiento que ya nosotros habíamos ganado 4 procesos ante jueces de garantía que decían, usted no puede tocar al señor Ricardo Martinelli porque él tiene principio de especialidad. Hasta una fiscal pegó mentiras diciendo que ella hizo un acto de investigación buscando el movimiento migratorio porque iban a pedir la excepción. La excepción se pidió, pero cuando llegó la archivaron. No siguieron el tema porque sabían que no iban a ganar. La trampa era inminente. Por eso es que usted vio que el PRD nunca investigó a nadie del Arnulfismo. ¿Usted ha visto algún ministro de Varela con tanto destrozo que se hizo a este país? Tanta plata que se robaron. ¿Alguno investigado? Ninguno, señores. Ninguno. Se hizo un pacto
con la cabeza de Ricardo Martinelli. No te vamos a tocar, síguelo presionando, vamos a hacer esto, aquello y lo otro, y así sucesivamente siguió. Entonces, la razón final es que él no podía ser investigado por absolutamente. Si Ricardo después del 18 de junio mataba a una persona, se robaba lo que fuese, cualquier cosa de delito, ahí sí se perdía la especialidad. O de otras dos maneras, que él renunciara o que él regresara a los Estados Unidos. Ninguna sucedió. Entonces forzaron a través de la jueza Valoisa tumbar ese principio, pero ella pasó por encima del tratado. Un tratado de 1904, el primer tratado que firmó Panamá, tratado de extradición entre Panamá y los Estados Unidos, ratificado a través de la ley 75 de 1904. Váyase a ver qué clase de salvajidad, qué clase de irrespeto a los codificadores, a los tratadistas, al derecho internacional, a nuestra Constitución. Entonces, luego de toda esta persecución, se presentan una inconstitucionalidad de 3 recursos de inconstitucionalidad. La señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es una de las perseguidoras, por un tema personal de ella con Ricardo Martinelli. Un tema que hace 50 años sucedió entre ellos, eso se trajo acá a la máxima corporación de justicia, con la intención de que Ricardo no fuera presidente de este país. Y lo lograron. Lo lograron. Pero la persecución siguió. Resulta ser que ella se sentó encima del expediente y no le corre traslado a nadie. Y nada. Pero se presentaron 2 inconstitucionalidades más. Creo que unos magistrados, 5 magistrados votaron a favor de que no estaban de acuerdo con la ponencia y le quitaron la ponencia. Se la asignaron a otro magistrado. Y hoy día se está dándole curso a otras inconstitucionalidades que se tienen que resolver porque aquí hay una violación total a sus derechos. Ese indagatorio fue ilegal, la detención fue ilegal. Se les advirtió. El día que Ricardo fue al indagatorio, yo fui el abogado. Y él dejó plasmado porque yo lo hice que lo pusiera. Me están violando el principio de especialidad. Esto es ilegal. Y eso está consignado, pero esas páginas las pasan. Entonces, el Procurador General de la Nación, que le correspondía dar opinión en este tema, hizo en tiempo récord una opinión de 264 páginas. En menos de un día, señor Sin. Yo hacía vistas fiscales contra el Ministerio Público. Yo para tirar una vista de 264 páginas tenía que escribir como una semana por lo menos. Entonces, da una opinión diciendo que no se le violó ningún principio ni se violó ningún derecho. Váyase a ver qué clase de salvajidad jurídica. Pero esto no lo firmó el procurador Luis Gómez. El procurador fue inteligente. Se fue de viaje, puso al suplente de 7 al estilo Noriegato. Noriega cuando quería matar a una persona, cuando lo acusaban de que mataba gente, desaparecía gente, se iba para Francia. Y qué casualidad que en esos días mataban a la gente y se desaparecían la gente. Entonces este procurador suplente, que está más ducho en la materia que cualquiera, que me gustaría que me explicara, porque quisiera saber, en un día da una opinión diciendo que no le den la inconstitucionalidad a Ricardo. Mira, el código anterior, sí, y aquí te paso la palabra, hablaba de la ignorancia inexcusable de la ley. Este acto es un acto de ignorancia inexcusable de la ley. Estos hombres deben ser destituidos de ese puesto por esa salvajidad jurídica. Entonces, escuché, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo vi por ahí un video del licenciado José Raúl Molino, presidente de este país, una entrevista que no sé quién fue que le hizo, donde el presidente, antes de ser presidente, dijo: yo soy abogado, vi todo ese juicio, vi toda la evacuación de esas pruebas, y un abogado meridianamente inteligente sabe que ese es un juicio amañado, esto, aquello y lo otro. El presidente dio su opinión. Esto fue lo que hizo el otro, en la ausencia del otro que se fue de viaje, pero era con el objetivo ese. Yo ahora entiendo cuando una persona me dijo a mí: ¿sabes, Ronnie? A mí no me pusieron de procurador porque había que hacer un trabajo sucio. Ya yo entendí con esto cuál era el trabajo sucio que había que hacer. Entonces, señores, le paso la palabra a Omar Sin, luego de este pantallazo. Reto a cualquiera que se siente conmigo, con Alejandro Pérez, con Carlos Carrillo,
Consigni, Citón, Alfredo Vallarino, siéntense los que sean. Y vamos a hablar de este tema, para saber quién tiene la razón y quién no. Hablamos con conocimiento de causa, porque siempre lo hemos hecho en este programa. Cuando se llamaba la audiencia, después que se llamó capa y espada, pero hoy día, Omar Sin, quiero tu opinión con relación a este tema en particular. Sí, definitivamente, siguiendo la línea de pensamiento del maestro Roniel Ortiz, yo me siento muy triste y muy decepcionado como profesor de Derecho Internacional. Yo no comprendo cómo un magistrado que supuestamente tiene más conocimientos que los jueces, que los fiscales, que los abogados litigantes. ¿Qué es un principio de especialidad? Es un contrato que un país hace con otro país diciéndole a esa persona que vas a extraditar solamente la puedes investigar por 1, 2, 3, 4 delitos. Eso fue lo que se pactó con los Estados Unidos. Entonces, cuando estuvo la audiencia en la Corte Suprema de Justicia, recuerdo que el magistrado Jerónimo Mejía dice ahí arriba en la misma Corte Suprema de Justicia, lo que el magistrado Jerónimo Mejía vio, no lo ha visto ninguno de estos magistrados, ni inclusive María Eugenia López, yo no sé si tiene que usar lente. Ella no ve que existe el principio de especialidad. Y así mismo lo dijo. El señor Ricardo Martinelli goza del principio de especialidad, por tal motivo no se puede ser investigado por ningún otro delito, que son los 4 delitos que vino extraditado de Estados Unidos hacia Panamá. Ahora bien, tocando el tema del Procurador General de la Nación, vamos a justificar que él no estaba en el país, pero ustedes saben, según las noticias, quién fue que comunicó de que el señor Martinelli no se le había violado ni un principio de especialidad y que la inconstitucionalidad, esto y lo otro. El fiscal de la Torre. ¿Y el fiscal de la Torre de qué gobierno viene? Vamos a hablar claro. El fiscal de la Torre viene del gobierno de Juan Carlos Varela y todavía sigue ahí, en la Procuraduría paralela que tenemos aquí en Panamá. El mismo presidente de la República, José Raúl Molino, dijo que él vio la audiencia que le hicieron a Ricardo Martinelli y que se violó el debido proceso y que se coartó el derecho a la defensa. Entonces, un expediente tan grande como un asistente del procurador en un día va a dar su opinión. Inclusive la norma dice que la opinión del procurador no es vinculante con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que yo estaba escuchando una entrevista en los canales eso de los poderes económicos, que un magistrado, ex magistrado, Harry Díaz, dijo a la televisión, a los radioescuchas, a los televidentes, que Ricardo Martinelli no vino con principio de especialidad. Si el mismo día de la audiencia el magistrado Jerónimo Mejía le dice a Harry Díaz, que él era el fiscal, que el señor Ricardo Martinelli goza del principio de especialidad. Por eso que ya yo no veo esos canales, ni Canal 2 ni Canal 13, porque son pura mentira, puro engaño y no hablan con la verdad, señores. Entonces, extraditan al presidente Ricardo Martinelli y el presidente Ricardo Martinelli nunca fue imputado. Nunca le formularon una indagatoria. Entonces, ha sido el único panameño que ha sido juzgado por una Corte Suprema de Justicia donde no se le formuló una imputación o no se le indagó al señor Ricardo Martinelli. Y yo no quiero pensar que seguimos con una procuraduría paralela, que seguimos con el continuismo de las 2 administraciones anteriores, la administración de Varela y la administración de Nito Cortizo, y como lo dijo Roniel Ortiz, ya vamos para 1 año, yo no he visto ninguno investigado del gobierno de Nito Cortizo, ni de Gaby Carrizo. A ningún ministro yo he visto subiendo y bajando escaleras. Aquí solamente aplica la justicia para Ricardo Martinelli Berrocal. Entonces,
Esto no es justicia, señores. Esto es persecución política. Si ustedes fueran más decentes actuando en la justicia, hace rato ustedes hubieran investigado. Aquí hay temas de máquinas, aquí hay temas de abanico, aquí hay temas de toda clase. Y nada más se dice, aquí se pidieron 509 millones y aquí no se investiga a nadie. Lo único que sale en la noticias, en la televisión, Ricardo Martinelli. Le niegan esto, le niegan el otro. Nada más saben hablar de Ricardo Martinelli y entonces los otros dos, las otras dos últimas administraciones son puros sacerdotes, son puras personas impolutas y nadie imputa a nadie. Vamos para un año de la administración y aquí yo no he visto subir y bajar escalera a ningún político de las dos administraciones anteriores, solo a Ricardo Martinelli y a los otros ministros del gobierno RM. Entonces, señores, a mí me llama poderosamente la atención y yo voy a dejar de dar derecho internacional porque yo todavía le digo a mis estudiantes en la universidad, y si es un magistrado de eso que está ahí en la Corte Suprema de Justicia, que esos puestos no son eternos, son pasajeros, me dice a mí que el principio de especialidad, el tratado de neutralidad, tú puedes juzgar a una persona con un delito que no está estipulado dentro del contrato. Yo me retiro de ser profesor universitario, porque esto es una burla. Los estudiantes que me dicen, profesor, lo que pasa es que en el caso de Ricardo Martinelli lo juzgaron con unos delitos que no estaban pactados dentro de la extradición. Entonces yo le digo, aquí la Corte Suprema de Justicia actuó mal. Aquí hubo una persecución política. Y aquí hay muchas personas, aquí hay personas que le hicieron mucho daño al señor Ricardo Martinelli. Injustamente el señor Ricardo Martinelli tuvo que meterse en una embajada huyéndole a estos distractores. Inclusive por ahí hay una noticia que hasta lo iban a secuestrar y lo iban a matar allá en la cárcel. Entonces, señores, ¿hasta cuándo la persecución política con el señor, oiga? Es un señor ya de 70 y tantos de años. Y yo escuché y me gustó eso. Me gustó lo que dijeron los diputados Camacho y lo que dijeron los diputados Bolota. Si no liberan a Martinelli, aquí no veo paz social, porque el pueblo panameño quiere al líder Ricardo Martinelli en la calle porque ha sido injustamente, lo inhabilitaron para que no corrieran en las dos campañas políticas anteriores y lo trataron el resultado y mucho menos lo condenaron injustamente. Esta ha sido la condena, Roniel Ortiz, más rápida del mundo, porque habían 21 recursos que había que atender uno por uno y esos 21 recursos de todos los abogados que están en el caso de Nubini lo fallaron en menos de un mes. Entonces, no podemos seguir en esta persecución política. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no viene a invertir a Panamá? ¿Por qué la gente, los empresarios no vienen? Mira cómo está el país ahora mismo. Nadie quiere venir a un país donde hay huelga, donde hay, señores, vamos a hacer las paces, vamos a trabajar como se debe y vamos a actuar en estricto derecho. ¿Verdad, Roniel? Porque si no estamos en estricto derecho, no estamos haciendo nada en esta justicia. Bueno, sí, el tiempo se ha terminado. Saludos. Bueno, saludos para Ana Victoria Sin, para el abogado Yair Sin, para Indira y Juan Sin. Saludo también para Alberto Barton. Saludo también para el licenciado Florencio Asprilla Jr. Saludo también para Enrique Small, que siempre están en plena sintonía. Me dicen, licenciado, voy a estar en sintonía, me gusta el canal. Saludo para la licenciada Radharani Hutchinson, para Holanda Rosa Polo, para el señor Omar Quintero hasta Chitré, señor que escucha y ve este programa todos los miércoles, y también para el licenciado Mar Anthony Lowe. Saludos a todos. Bueno, Omar Quintero también estamos amenazados por ese saludo. Saludos a Ramón, a la señora Ramona, a Rainer, Cristi, Guillermito. Un saludo a mi gran amigo Pellín Canto y su esposa Adela Canto, que se la han pasado rezando y pidiendo mi mejoría
mucho asesoramiento, mucho cariño, son mi familia, los amo, y a Jessica, a Chili, a JJ, a Kimi, a José Manuel, a Juan Castañeda y a todas y cada una de las personas que todos los miércoles ven este programa. Seguiremos adelante, gracias a Dios por la salud, y seguiremos en la defensa de Ricardo Martinelli hasta que en este país se haga justicia, o si no, que se lo lleve el diablo.